En los capítulos que siguen le toca al hermano Jim. Sí, está bien. Entonces vamos a empezar leyendo los primeros 4 versículos del capítulo 9. Antes de que empecemos, quisiera mencionar un detalle. Creo que no me acuerdo si lo hemos mencionado, pero solamente que para algunos estudiosos de la Biblia, algunos teólogos, ven estas plagas a los egipcios como en relación a los dioses de Egipto, ¿verdad? Que unos los ven como que es mostrando el poder de Dios de los hebreos, Yahweh, sobre los dioses de Egipto. Entonces, no es explícito en el texto, pero para unos es algo implícito. Solamente quisiera mencionar eso. También un texto accesible, creo que a todos pueden ver en Wikipedia en español. Hay un artículo sobre 10 plagas de Egipto que menciona algo de esa relación entre los dioses de Egipto y el Dios de los hebreos. Pero voy a empezar leyendo en los primeros 4 versículos del capítulo 9, que dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón. ¿Se me escucha? Ya sí, ajá. Ok, Sí, no se sí. escuchaba. Bueno, vamos a ver si se puede escuchar lo que dices. Entonces, voy a seguir leyendo. En los primeros 4 versículos, vemos que el versículo 3: He aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Es muy semejante a la primera parte del capítulo 8. Voy a compartir. Entonces, ya pueden ver las líneas de Reina Valera y la TLA, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, sí. Entonces, una cosa que puede ser un poco complicado para los traductores, que en mi experiencia así es, cuando tenemos, esto es algo semejante otra vez que lo que hemos visto antes también, y solamente haciendo una comparación entre la Reina Valera y la TLA, que la Reina Valera tiene varias, bueno, muestra que son una cita dentro de otra cita, otra cita, otra cita. Entonces dice: entonces Jehová dijo a Moisés. Aquí está hablando el autor del libro de Éxodo: entra a la presencia de Faraón y dile. Aquí está hablando Jehová: entra a la presencia de Faraón y dile. Entonces, eso es lo que Moisés va a decir: es Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Y después donde dice, sigue hablando Moisés, pero hablando las palabras de Dios en forma directa: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Puede ser algo complicado comunicarlo. Las lenguas como inglés, español, depende mucho en la puntuación. Y en muchos casos donde hemos trabajado, la gente no está acostumbrado a interpretar la puntuación en una manera clara. Por eso la TLA dice: entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Entonces esta es una forma un poco más sencilla de comunicar esos diferentes niveles de cita. Entonces, es como decir que tú vas a llegar a la presidencia, le voy a decirle que yo quiero tanta cosa y yo voy a hacer tanta. Bueno, de una cita dentro de otra cita, eso puede ser un poco complicado en la traducción. Entonces, quizás quisieran seguir algo más sencillo como la traducción, la TLA, o quizás usas unas citas indirectas, como lo que han aprendido en otros cursos de la traducción bíblica, ¿verdad? Una pregunta que varios han tenido, y voy a hacer un repaso sobre lo que ya hemos visto, es de hacer servir
o adorar, o hacer culto a Dios, o es palabra de servir. Como hemos visto que la palabra en su sentido más general tiene que ver con servir, pero yo sé que en varias lenguas la forma de traducir servir a alguien es trabajar para esa persona, o trabajar para aquella persona. En este caso, puede ser que no cabe bien en ese contexto. Entonces, podemos tomar en cuenta que un sentido más específico de servir a un Dios es de, como mencioné el otro día, de estar en un lugar específico, hacer unas cosas específicas que llamamos adorar, una forma de adorar a Dios. Y por eso que hay varias traducciones, incluyendo unos léxicos de la lengua hebrea, que mencionan que un sentido posible es de adorar a Dios. Es interesante porque me parece que en todo el contexto, Faraón, por lo menos, lo entendió como adorar, como si fuera por un poco tiempo. Pero quizás Moisés tenía en mente la idea de más general de servir, de salir de Egipto y para servir a Dios. Pero creo que podemos decir que cualquiera de las dos formas que sean que se puede decir, se puede usar en tu lengua, es aceptable, que sea servir o adorar. También una cosa un detalle que creo que no va a afectar la traducción, pero en versículo 2, cuando dice dejar ir, es una forma del verbo demandar. Y es es un verbo que aparece varias veces aquí también, como vamos a ver. Y otro de la idea de detenerlos es algo de ese sentido con el verbo de fortalecer su agarre sobre los israelitas. Bueno, vamos a pasar al versículo 3 en ese momento. Hay una frase que se traduce en la Reina Valera, que todos los que hemos leído la Reina Valera ya conocemos esta frase de "he aquí", que casi nunca aparece algo semejante en otras traducciones en español. Es igual en inglés, la palabra que se usaba en tiempos antiguos, hace años en inglés, ya no usamos en las traducciones de hoy en día. Pero eso es una frase es una palabra en hebreo, es una frase en español que quiere poner atención a lo que sigue, una atención muy especial, ¿verdad? Y en estos casos parecen varios cada caso, bueno, la mayoría de los casos usan esta palabra hebrea para traer atención a lo que iba a decir Moisés. Voy a ver si puedo compartir. Entonces, si pueden ver son 10 plagas, ¿verdad? Y en cada vez, bueno, los que están en la letra negra tienen esta frase, esta palabra gene, o en español, he aquí, con una forma del verbo que se conoce como participio, y está en los siguientes mensajes de Dios a Faraón. Lo que hemos visto en capítulo 7 y en capítulo 8 también. Y aquí en capítulo 9, versículo 3, también existe he aquí con un participio. Pueden ver que en otros casos donde tiene letra negra, que encontramos forma que se llama participio del verbo de hebreo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Puede ver aquí abajo que dice acción, es de una gramática de hebreo, que puede significar una acción continua en el pasado, presente o futuro, pero también otro uso de esta forma de participio es de acción inminente, como a punto de ocurrir. En estos casos, parece que cuando el mensaje de Dios advierte de una plaga, se refiere a una acción inminente. Entonces, puedes pensar cómo se refiere a una acción inminente en tu lengua. Cuando
cuando Moisés está anunciando a Faraón lo que va a pasar, porque está usando una forma que implica que es algo que no es para cualquier tiempo en el futuro, sino es algo inminente. Hay una pregunta también sobre esto del qué significa la mano de Jehová. Creo que Areli ya explicó bastante esto de la idea de mano, que también Rachel mencionó hace unos días, que este mano de Jehová, este es algo que se refiere a su poder, ¿verdad? Y ocurre, creo que casi, bueno, tengo aquí 36 veces en el Antiguo Testamento y este es el primer versículo donde lo encontramos mano de Jehová, no dedo, sino mano de Jehová. Y hemos visto apenas en capítulo 8, vemos este dedo de Dios, que significa también el poder de Dios. Y ayer vimos la mano de los egipcios, bueno, digo, el viernes vimos la mano de los egipcios. Y algo que pueden ver también cómo han traducido mano de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 66, donde dice, todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces pueden pensar cómo tradujeron esta frase, este anuncio sobre Juan Bautista, de que la mano del Señor estaba con él. Es decir, la mano significa el poder que tiene alguien o un grupo de personas, ¿verdad? Sí, de hecho. Que quiere también decir, bueno, en ese caso la mano de Dios estaba con él, quiere decir algo bueno para él. Y en el caso de esa plaga quiere decir que es algo destructivo, algo negativo. Entonces también bien puede ser que no funcione el usar la misma traducción. Bueno, sí, depende, sí, en los dos casos hace referencia al poder o la fuerza o el poder de Dios, pero por el contexto se puede ver si es algo con consecuencias negativas para la persona que tiene la mano de Dios, que experimenta la mano de Dios, o la persona que experimenta a la mano de Dios, como el caso del Juan Bautista, el Bautista, que fue algo muy positivo, ¿verdad? También la caso de la mano de alguien, la fuerza o el poder de eso depende mucho de quién es, ¿verdad? Entonces, también Jesús habló de que lo iban a entregar a las manos de los gentiles, por ejemplo, a las manos, es ponerlo a alguien en su poder. Entonces, sí, como dice Rachel, tiene mucho que ver con el contexto, si tiene que ver con algo positivo o algo negativo. Entonces, aquí en este caso, cuando es el mano de Dios contra los egipcios, se debe entender con algo negativo para ellos. Sí. Lo que pusimos en Mixteco no tiene mano, sino que dice, Jehová Dios va a hacer que venga enfermedades sobre sus animales. Sí, como ese es de la mano del Señor va a caer sobre, varias traducciones usan la palabra frase de la mano del Señor, pero como Dios habló y dice, el Señor descargará su poder, es de la Biblia de Hispanoamérica, dice el poder divino dañará, entonces es muy más explícito que es negativo. Y la Biblia de Latinoamérica es, he aquí la mano del Señor vendrá, bueno, es la mano otra vez. Pero la PDT, el Señor usará su poder contra, o te le haré que se enferme gravemente todo su ganado. Bueno, entonces es algo, entonces hay que decidir cuál se comunica mejor, esta idea de un poder fuerte, porque es del Señor, es un contra a los egipcios. Y una nota que menciono aquí también, que se especifica que el ganado que va a morir es el ganado en el campo, ¿verdad? Y en las próximas plagas vemos que no todo el ganado de los egipcios murió, porque, bueno, sí, eso es algo que debemos tomar en cuenta, que es ganado en el campo.
Este es algo, también tiene que ver con unas preguntas que ustedes mencionaron de que cómo es que aquí parece que todo es ganado, pero después resulta que vemos que hay más ganado todavía. Entonces, por lo menos aquí está hablando del ganado que está en el campo. Entonces voy a seguir leyendo en versículos 5 a 7. Si no hay otras preguntas sobre los primeros 4 versículos. Sí, Así, Jim, así. cuando dices que es ganado fuera o en el campo, ¿es implícito? No veo palabra explícita. Ok. En versículo 3, por ejemplo, Dios habló y dice, el Señor descargará su poder sobre tus ganados que están en el campo. La Reina Valera que dice que estará sobre tus ganados que están en el campo. Y la lista que sigue es una lista de los diferentes tipos de ganado, ¿verdad? Muchas veces pensamos en ganado solamente de vacas, ¿verdad? Y toros, pero este es una palabra más general, ¿verdad? Entonces, como dice el versículo 3, sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Sí, estaba viendo PDT y otros que parece que no incluye campo. A PDT, sí, tienes razón, no está en PDT. Y bueno, y también hay otro contexto después que vamos a encontrar que donde no menciona en el campo, pero bueno, por lo menos aquí encontramos esta frase en el campo, que se debe incluir, yo creo que aunque no se encuentra en el PDT. Sí, yo veo que es una palabra hebrea como shadeh o algo así. Entonces sí. Muy bien, entonces voy a seguir leyendo el versículo 5, 6 y 7. Dice, Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Aquí no dice que estaba en el campo, quizás por eso las otras traducciones lo omiten en el versículo 3. Dice que y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Sí, Elizabeth, ¿tienes un comentario o pregunta? Nada pasa con los chivos, pues. No están en la lista. Siempre estamos diciendo borregos y chivos, pero los chivos no están en esa lista. Pero noto que la palabra que puede decir ganado en hebreo, ese abarca hasta chivos, pero chivos no están en la lista. Entonces, ¿puros escaparon o se da por entendido o...? Pues, no sé qué, bueno, no había pensado en este detalle de la... Yo puedo comentar aquí Sí. la palabra que se traduce a ovejas quiere decir ovejas y chivos. Si mencionaste el Los otro día. animales están incluidos en esa palabra. Sí. Así que puede haber, por ejemplo, NTV dice ovejas y cabras. La palabra incluye ambos tipos de animal. Y creo que Rachel mencionó eso la semana pasada también. Wilf. Sí, quería decir que lo mismo, pero también decía que los egipcios no les gustaba criar animales como ovejas y cabras, ¿no? Lo que los hebreos hacían muy bien. Ajá. Bueno, también el contraste quizás sea importante para el contraste porque no afectó nada de lo que tenía el pueblo judío, de los hebreos. Regresando a esta palabra de todo el ganado, en versículo 6 creo, por lo menos en mi experiencia en muchas lenguas, incluyendo lenguas indígenas aquí en México, pero también en mi lengua inglés y español, muchas veces usamos esta frase, todos fueron o todos murieron o lo que sea, aunque no quiere decir literalmente todos, ¿verdad? Es una forma de comunicarse y creo que la mayoría de los comentarios lo entienden aquí en versículo 6 de la misma manera, que no tenemos que
interpretar eso que murieron todos el ganado y después pasó bastante tiempo para que hubo más ganado que crecieron y entonces después de unos años hubo bastante ganado, entonces hubo otra plaga. Entonces creo que es solamente para decir que usamos esta palabra de todo en un sentido menos literal, como la mayoría o muchos. Hay unos que también dicen que en este caso todo el ganado se puede referir a todos tipos de ganado murió, pero sí, quizás es posible eso también. Bueno, en versículo 7, donde dice mandó, bueno, en el texto hebreo no tiene un objeto directo, por eso hay unas traducciones dice mandó a ver, porque en español es poco difícil decir mandó. Solamente dice que mandó a ver o mandó a alguien. Por ejemplo, unos dicen mandó evaluar los daños o mandó gente como NBI o mandó funcionarios como la Nueva Traducción Viviente. Entonces, este es algo, hay esta diferencia de gente y funcionarios o mandó evaluar los daños o mandó a ver. Es todo porque en hebreo solamente dice que Faraón mandó. Entonces, para completar esta idea, las traducciones en español han puesto algo, como mandó a ver, o mandó funcionarios, o mandó gente. Cuando estábamos preparando para este taller, me tocaba hablar un poco sobre esta cosa del corazón duro de Faraón. Quizás unos de ustedes conocen esta canción. Para mí es algo nuevo, ver esta canción. Corazón duro como piedra que nunca siente nada. Es una canción sobre amor perdido, creo. Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada, corazón duro. Entonces, para ustedes, ¿qué quiere decir en español? ¿A qué se refiere un corazón duro? Como no soy hablante nativo de español, quisiera que unos de ustedes me digan, ¿qué entienden ustedes cuando escuchan esta frase, corazón duro? Bueno, tampoco hablo español como mi lengua materna, Jim. Sí, pero esa primera frase, según yo, es Ajá. corazón duro, es corazón que no siente, Ajá. que no tiene, sí, no siente ni bien ni mal, digamos. Pero en este caso es más, no siente por lo que siente la persona que está componiendo el verso. Okay. Entonces, eso era semejante a esta canción que dice, como piedra que no siente nada. Algo semejante a esa idea. Creo que es por eso que todas las traducciones, casi, bueno, la mayoría de las traducciones al español usan esta palabra esta frase de corazón duro. Mientras ustedes ya como traductores, los que han traducido el Nuevo Testamento en sus lenguas, ya tienen varias partes en los evangelios al lado izquierdo y las cartas al lado derecho, que pueden ver cómo han traducido esta frase corazón duro en el Nuevo Testamento. Y pueden usar algo semejante en este caso. Solamente quisiera mencionar que en hebreo es interesante ver cómo en este caso la traducción de la Reina Valera, que muchas veces pensamos que es una traducción más literal, siempre lo traduce de una forma del verbo de hacer duro, de endurecer. Pero en hebreo tenemos diferentes formas de tres verbos. Uno es de hacer fuerte o fortaleza, otro es de hacer duro o difícil, y otro es de pesado, o hacer pesado o ser pesado. Pero fíjense que en la Reina Valera se traducen cada vez como una forma del verbo endurecer, ser duro. Entonces, este es solamente para acordarnos que esta frase de un corazón duro no es una traducción literal, sino es una figura, ¿verdad? Es una forma de hablar en nuestras lenguas. Entonces, tenemos esta opción, pues podemos pensar
¿cómo puedo comunicar la misma idea en mi lengua? Y como dijo Will, puede ser algo, comunicar la idea de un corazón que no siente nada de quizás de simpatía para otra persona, que no responde a lo que dice Dios, que es algo, es como una piedra, ¿verdad? Que es de corazón duro. ¿Hay algunos de ustedes que han encontrado una forma ideal de traducir de corazón duro que quisieran compartir? Chris, ¿tienes un comentario? Bueno, en el cuadro que nos mostró, entienden por el hebreo que es un progreso, no lo veo ahora, de su corazón que va endureciendo más y más. Abajo creo que dice corazón pesado. Entonces pesado es más duro que duro y duro es más duro que fuerte. Bueno, no, yo no quisiera comunicar ese, pero vamos a ver bueno, porque está mezclado, ¿verdad? De pesados encontramos en capítulo 7, versículo 14, y encontramos esta palabra de fortaleza como hasta capítulo 14, versículo 4. Entonces todos no están en orden como creciendo de fuerza o lo que sea. No sé si me explico bien, pero entonces no estoy intentando de comunicar que ese es un orden en que encontramos, porque pueden ver por las referencias que está mezclado por varias partes de él. Pero ¿hay distinción o son sinónimos? Es buena pregunta. ¿Uno que es más fuerte o más pesado o más duro que otro? Es buena pregunta. Claro que para los traductores de Reina Valera, para ellos fue suficiente tratarlos como sinónimos, porque usaron el mismo verbo en español para traducir estos conceptos. Otra cosa que hemos visto con el pesado es, creo que si me acuerdo, Moisés diciendo que su boca fue pesada o sus labios, no me acuerdo, pero es otro sentido, claro, de ser pesado. Pero aquí, cuando está hablando de un corazón pesado, parece que tiene el mismo sentido como duro o algo fuerte en los primeros ejemplos. En chinanteco tenemos una metáfora igual, pero quiere decir algo totalmente diferente. Es decir, que alguien tiene corazón duro es una persona que es fuerte, es hábil o una persona importante. Ajá. Entonces, eso no funciona ahí, pero hemos usado hay otras dos alternativas. Una es tener cabeza dura, que es ser terco, no obedecer, ir en contra de la instrucción. Entonces, esa es una alternativa, pero también tiene un sentido de una persona que a lo mejor no es muy bueno para la escuela. Entonces se usa mucho para los niños que a veces no obtienen buenas calificaciones porque tienen la cabeza dura, dicen. Y la tercera opción es decir que tiene orejas duras. Quiere decir que no entiende, pero no es que no tiene la habilidad de entender, sino es realmente terco, que no quiere obedecer. Entonces tomamos esa tercera opción para traducir esto, de corazón duro a orejas duras. Bueno, muchas gracias por esos ejemplos. Iba a mencionar que también en inglés como español, creo que lo que traducimos como duro, como hard, tiene un sentido, es una traducción adecuada en todos esos contextos. Pero si tuviéramos una traducción literal al inglés, como un corazón pesado, este es un corazón triste. Y un corazón fuerte es alguien que es muy, bueno, tiene mucha determinación para hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Tiene un corazón fuerte. Entonces, no podemos traducir estas frases de hebreo literalmente a inglés y tampoco a español, creo. Por eso, en la Reina Valera
y otras traducciones usan algo semejante como duro o endurecido, se endureció. También sobre la palabra corazón, en español se asocia el corazón con los sentimientos, ¿no? Sí. Pero en el hebreo los sentimientos van de colado, pero también habla de los pensamientos, o sea, no es exclusivamente sobre sus sentimientos, Sí. sino de lo que pensó y lo que decidió el faraón. Entonces, puede ser que en alguna lengua se hable de lo mismo mencionando el hígado o los riñones o otra parte del cuerpo o hablando de su mente en lugar de mencionar su corazón, pero lo importante es la idea que el faraón se puso terco y no, lo importante no es usar la palabra corazón. Sí, excelente. Gracias, Rachel, por mencionar eso, porque es muy importante pensar si el corazón es la palabra que deben usar también según su lengua, porque, como dice Rachel, tiene más que ver como voluntad de la persona y no tanto de sentimientos o sus emociones, como pensamos en inglés y español. Pero, bueno, otro lado, entonces hay dos lados de este caso de cuando encontramos ese de endurecer el corazón de Faraón. Uno es el cómo traducirlo, o el sentido, es la cosa práctica, podemos decir, como traductores. Otra tiene que ver con la teología. Y no voy a pasar mucho tiempo con este porque, bueno, solamente voy a decir que podemos decir que todos los que creemos en Dios y la Biblia, del Dios de la Biblia, estamos de acuerdo que el faraón es responsable por su pecado de reprimir a los israelitas. Pero también que Dios arregló todo para que sea una oportunidad para que los israelitas, los egipcios y todo el mundo sepan que Él es Dios, que controla todo, ¿verdad? Históricamente, por ahí más o menos podemos decir que hay dos maneras de hablar sobre la relación entre lo que decidió Faraón y lo que hizo Dios. Uno es poner énfasis en el caso de que hay 5 veces el Faraón no hizo caso del llamado de Moisés y del sufrimiento de los israelitas, a pesar de lo que había dicho Moisés. 5 veces hizo que su propio corazón fuera cada vez menos flexible y blando. Y como tal, hay un rabino de tiempos después que afirma que en Éxodo, una colección que se llama como Midrash, dice que dado que Dios envió la oportunidad de arrepentirse y hacer lo correcto 5 veces a él y no le envió ningún aviso, Dios entonces dijo: has endurecido tu corazón por tu cuenta. Así fue que el corazón de Faraón no recibió las palabras de Dios. Es decir, que lo que pasó principalmente resulta de la decisión de Faraón y Dios respondió a lo que decidió. Es una manera de entender esta cosa de cuando se puso duro su corazón de Faraón. Otra manera, entre otros evangélicos, es que dice que poner énfasis en otro lado. No es tanto de contradecir, sino de poner énfasis en otro lado. Es de decir que eso pasó principalmente porque fue el plan de Dios desde el principio. Que Dios gobierna todo, incluyendo el corazón de Faraón. Y Dios lo usó para que todo pasara como Él determinó. Entonces, esas son dos perspectivas de poner énfasis más en la responsabilidad de Faraón o de poner más énfasis en el plan de Dios y lo que hizo Dios para completar su plan. Es algo que quizás podríamos hablar por mucho tiempo sobre el tema, pero vamos a seguir porque tenemos otros versículos